Gracias a la misericordia, gracias a la compasión de mi Dios que nos ha llamado, que nos ha restaurado. Hoy, antes de esta palabra, Dios ha tocado y me ha hecho mirar. Esta palabra primeramente fue para mi vida. Me ha hecho mirar de dónde Dios me sacó. Dónde yo estaba, no sé usted, hermano, pero yo estaba en esa, ahí. Yo estaba entre esa multitud dispersas, tal vez desamparados, tal vez maloliente, en esa miseria. Allá estaba, no sé, pero yo sí estaba ahí, yo sí estaba en esa situación. Pero un día Dios tuvo compasión y me llamó. Y desde el día que me llamó, yo he estado paso a paso. Me metí a la obra, he estado. Y aquí estoy. Para eso el Señor me llamó y me está cada El Señor nos dice, al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaba desamparada y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entre esas ovejas, como les decía, estaba yo disperso. Pero ahí un día llegó y el Dios Todopoderoso tuvo compasión y me llamó. No sé, mis hermanos, si Dios los llamó de otra manera. A mí, Dios me llamó de esa manera. Por eso le doy gloria y alabanza al Dios Todopoderoso. Porque también hoy hemos titulado esta palabra por compasión fui rescatado. Vivo. El Señor mandó obrero. Así, para eso igualmente estamos aquí en esta su iglesia, preparándonos ¿para qué? Para hacer lo mismo que hicieron con mi vida o que hicieron con usted, con aquel hermano que está conectado, aquel amigo que se está conectando. Esta palabra es para que el Señor nos haga mirar de dónde nos ha rescatado, de dónde nos sacó. ¿Qué es la palabra compasión? ¿Qué es? Para el Señor es un sentimiento íntimamente ligado con la demostración de ¿qué? Del amor. Del amor, ¿por qué? Por esas ovejas que estaban dispersas, por aquella persona que estaba en miseria, que estaba en ¿qué? En la miseria, pero de allá el Señor nos sacó, de allá nos rescató. Como dice su palabra, dejó las 99 y fue por las 100 que somos cada uno de nosotros. Y para eso el Señor está en esta hora, a través de su palabra nos está llamando a que de igual manera lo que hicieron con nuestra vida, lo que Dios hizo a través de esos siervos, de esos profetas que mandó a rescatarnos, hagamos de igual manera nosotros lo mismo. Tal vez mis hermanos o yo nos hemos dormido y miramos cuántas almas que se están perdiendo, que están muriendo sin Cristo, y a veces nosotros hemos sido indiligentes. Dios nos llama a ser esos obreros. La palabra dice que la miel es mucho y los obreros son pocos. Hoy, en esta noche, pidamos obreros al dueño de la miel, que mande
obreros a hacer esa cosecha. Entre esos que seamos nosotros, que no nos quedemos aquí, dijo, sentados. Simplemente dijo el Señor, la guerra está afuera. El Señor es quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Aquí estamos, preparándonos para salir a luchar, a rescatar esas almas. Dice en la palabra de Dios, en Deuteronomio 13, el Señor nos habla claramente de Deuteronomio 13, 17. El Señor aquí nos habla cómo el Señor nos limpia de esa impureza. Dice, no se queden ustedes con nada de lo que haya sido destinado a la destrucción. El Señor nunca se enojará contra ustedes, al contrario, tendrá compasión de ustedes y hará crecer en número. Mire, el Señor aquí nos habla claramente que Él nos limpia de todo, de toda inmundicia, de todo pecado, de toda mancha. ¿Sí? Que no dejemos que no quede nada del pasado, de lo sucio, que no quede nada en nosotros. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Con su sangre nos lavó, nos purificó, nos restauró. ¿Para hacer luz en qué? ¿En medio de qué? De las tinieblas. Para eso el Señor nos ha llamado, para ser sus obreros. De igual manera, el Señor muestra su grande amor. En el Salmo 103:13. El Señor nos habla a través de esta palabra que tal vez hemos sido siervos inteligentes. En el Salmo 103 dice, el Señor con los que le honran es tan tierno como un padre con su hijo. Pues nos habla la paternidad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando nosotros limpiamos a nuestro hijo, a nuestros hijos pequeñitos, es con una esponja, con jabón. Pues así el Señor nos limpia con su tierno amor. Si nosotros siendo malos damos buenas dádivas, damos buenos cuidados a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará con nosotros? O ha hecho con nuestra vida. ¿Sí? Entonces, a eso nos llama el Señor, a tener ese amor. ¿Ese amor con qué? Con los que están necesitados, con los que están muertos espiritualmente. ¿A qué? A darles vida, a restaurarlos. Sin mirar la condición. Tal vez porque muchas veces huelen mal. Nosotros lo evadimos. Pero un día también olíamos eso a causa del pecado, a esa inmundicia. Un día también el Señor, y con todo el Señor nos abrazó. ¿Cuánto nosotros más debemos ser compasivos con las almas? Con los que están en la miseria, con los que necesitan ¿qué? De un corazón bondadoso, de un corazón contrito y humillado para hacer la obra. Así es el Señor. Si no, vamos a ver el grande amor en Isaías. En Isaías 49:15. Porque Dios es grande y para siempre es su misericordia. En Isaías 49:15, desde el 3, hermanos. Dice, cielo, grita de alegría, tierra, llénate de gozo, montañas, lancen gritos de felicidad, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha tenido compasión de él y su inflación. El Señor así tiene. Por eso le dice, si los árboles aplauden, cuánto más nosotros que tenemos nuestras manos, nuestros pies para glorificar, para alabar al Señor. Pero hay muchos
vida. Y muchas veces, en vez de recibir, lo que hacemos es apretar. Y si no recibimos, hay otro que necesita recibir esa palabra. Hay otro que necesita recibir ese amor. Pueblo, iglesia, así dice el Señor. A nosotros es esta palabra, porque tal vez hemos sido indiligentes. A eso nos llamó, a ser sus obreros, a que las almas no se pierdan, a tener compasión por las almas. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en Oseas 11:18. Así es. Mi hermano, 11:8 es, ¿no? ¿Cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Israel? ¿Cómo podré destruirte, ciudad de Ademas? ¿Haces conmigo lo mismo que hice con Sabaín? Mi corazón está conmovido, lleno ¿de qué? De compasión. Pues hermanos, aquí en ese tiempo le hablaba a Efraín, pero hoy nos habla a nosotros. Hoy el Señor dice, ¿cómo podré? No sé, a mí me dijo Marcos, no sé a usted, póngale su nombre. Pero yo me adueñé de esta promesa, de esta palabra, me adueño de esta palabra. Como dice, ¿cómo podré dejarte, Marcos? Me dijo a mí, ¿cómo podré dejarte? A cada uno nos dice de igual manera lo mismo. ¿Cómo podré dejarte? Dice, en el 9 dice, actuaré según el ardor de mi ira y no volveré a destruirte. Efraín dice, ahora nos dice, a mí me dijo Marcos, no volveré a destruirte. Yo soy santo. Dice en su palabra, yo soy santo, que estoy en medio de ti, no he venido a destruirte, sino a edificarte, a levantarte. Dios no nos trae sufrimiento, Dios nos trae alegría, nos trae gozo. Muchas veces a través de lo que está pasando miramos con temblor y miramos que la comida hace falta y nos preocupamos de las cosas materiales, de las cosas físicas, pero no nos hemos preocupado de lo espiritual. El Señor dice en su infinito amor que nada, si nosotros estamos con Él, nada nos faltará, nada nos tocará. Dice en su palabra que caerán 1000 y 10,000 a su diestra, pero a ti nada te tocará. Así es, por eso dice en el Salmo 92:12, dice que no tocará nuestra morada ninguna pestilencia, ninguna necesidad. Nada nos tocará. Entonces muchas veces conociendo la promesa, conociendo la palabra, pero aún somos miedosos. ¿A qué se debe? A que no tenemos seguridad de la palabra de Dios. Como dice, Dios no es hombre, Dios es Dios. Y todo lo que Él prometió lo va a cumplir, lo cumplirá. Por su misericordia estamos aquí, estamos de pie. Y nada nos ha tocado. ¿De qué tenemos miedo? Si Él está con nosotros, ¿quién con nosotros? Eso lo dice su palabra, demostrando su inmenso amor. En Lucas 14, el Señor también nos sigue confirmando. En Lucas 14:13. El Señor dice en Lucas 14:13, al contrario, cuando tú des el banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. A eso nos llama. Cuando nosotros demos una palabra, también hay que darle lo físico. ¿Por qué? Porque la obra sin fe no es válida y la fe sin obra tampoco. Muchas veces hay personas que vienen necesitadas, con hambre física. Le damos lo espiritual y lo físico.
hay muchas veces que nosotros podemos darle ambas cosas, lo espiritual y lo físico. Entonces que no se cierre nuestra mano, que no se cierre nuestra mano, porque como dice nuestro pastor, el que da al pobre presta a Dios. Y yo creo que Dios no nos debe a nadie nada. Que todo lo que hagamos por su obra, Dios nos ha recompensado. Por su gloria, por su misericordia estamos aquí en este lugar. Gloria a Dios, así es. En Marcos 6:34 el Señor también nos sigue hablando a través de su palabra. Gracias, Señor. Dice, mire la compasión del Señor Jesús, dice, y al bajar de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñar muchas cosas. Esa es la actitud que el Señor nos enseñó, Él nos preparó, y aquí estamos cada día entrenándonos aquí, preparándonos para llevar a esa multitud. Así como el Señor tuvo compasión de nosotros vuelve y nos recalca y vuelve y nos afirma que tengamos compasión con aquellas personas, con aquellas almas que están dispersas, están con hambre, están con frío y están espiritualmente muertas. De igual manera dice el Señor, por la tarde sus discípulos se acercaron y dijeron, ya es tarde, en este lugar solitario, despide a la gente para que vayan por los campos y las días para darles de comer. Mire, aún sabiendo la grandeza de Dios, los apóstoles dudaban. ¿Qué les damos? ¿Qué les damos? ¿Qué dijo el Señor? Por eso el Señor dice en su palabra, clámame a mí y yo te responderé. ¿A quién debemos clamar? Pues al Dios, al Señor de señores, porque ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de lo alto, del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién debemos clamar? No al hombre, sino al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar y Él conoce nuestras necesidades. Él conoce lo que... Por eso dice, buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Así es el Señor, porque Él conoce nuestras necesidades. ¿Qué debemos hacer? Clamar a Dios, no ir primero al hombre, no, primero es a Dios, porque Dios nos dará la respuesta en todo momento, a pesar de las adversidades, a pesar de las enfermedades. No hay enfermedad, hay dolencias, porque la enfermedad ya fue llevado en el madero. La enfermedad ya somos sanos. A veces la actitud de dolencia es esa causa que aún somos defectuosos, que aún estamos desviándonos del proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. El Señor dice en su palabra, dijo que mandó a decir que tienen 5 panes, 2 peces. ¿Qué dijo el Señor? Traerlos acá. Oró y multiplicó y mandó y dijeron que se sentaran de 100 y de 50. Mira que el Señor cuánta abundancia nos da. Mire que dice que recogió los pedazos después de que saciaran 12 cestas de pedazos. Si solo habían 5 panes, mire lo sobrenatural. Cuán grande es nuestro Dios. No sé, el Dios mío es ese, no sé, usted, el Dios mío es aquel que levanta muertos. ¿Cuántos lo creen? A eso somos llamados. Dios en esta noche trae esta palabra de compasión
Vamos a ver qué nos dice en Isaías 57:7. Así es. En Isaías 57 dice: por un momento, en un momento alto y empinado pusiste tu cama, y allá también has subido a ofrecer tu sacrificio. A veces vienen esas consecuencias porque nos hemos desviado. Por eso aquí nos afirma ese: detrás de la puerta de tu casa pusiste ídolos. Hacemos y te olvidaste de mí, desnudaste constantemente en tu ancha cama, hiciste trato con los ¿qué? Con los hombres. Lo que nos afirmaba en su palabra: primero es Dios, no el hombre. A veces dudamos, a veces miramos al hombre primero y después buscamos a Dios. No, primero es Dios. Entonces, que nuestra fe, que cada palabra que el Señor habla aquí en la iglesia séptima, a través de mis hermanos, a través de nuestro pastor, es una palabra que debe alimentarnos, que debe fortalecernos, pero a veces dejamos que la debilidad llegue a nuestra vida, porque por lo que está pasando. El Señor se ocupa de nuestras necesidades y Él no va a dejar que nada nos pase. En su preciosa voluntad, en su inmenso amor, Él no va a dejar que nadie nos toque. ¿Sí? Así es su gran amor. En Mateo 18 también el Señor nos confirma. En Mateo 18:27 el Señor también nos confirma. Dice: cuando este rey tuvo compasión por aquel siervo que le debía. Dice en el 27, dice: y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó de la deuda y lo puso en libertad. ¿Cuántos de nosotros debemos tener esa compasión y perdonar? Porque el perdón es la actitud más grande de liberación que tenemos. Porque cuando nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Porque si no, siempre vamos a estar con esa carga, oprimidos. Pero mire lo que hace este siervo. Dice que al salir encontró a su consiervo que le debía una poca deuda. Y él lo tomó por el cuello y lo trató de ahorcar, pero el siervo le dijo: ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él dijo fueron dichas a él. Y él no tuvo compasión. ¿Qué hizo? Lo entregó al alguacil, al juez, y fue encarcelado hasta que pague hasta el último, dijo, hasta el último centavo de su deuda. Mire, así hay muchas veces que nosotros tomamos esa actitud. Queremos bendición, pero no bendecimos. Perdonamos, pero no sabemos. Pedimos perdón, pero no sabemos perdonar. El Señor nos llama a poner esto en práctica, a vivir esta palabra, no solo a ser oidores, sino hacedores de su palabra. Para eso el Señor nos prepara, para ser esos hacedores de su palabra, para cumplir sus perfectos, sus mandamientos, sus órdenes. Para eso el Señor nos está preparando. La palabra de Dios nos dice en Lucas 10:30, también nos confirma de esta manera. Dice: Jesús entonces contestó: un hombre que iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa y lo golpearon y fueron y lo dejaron abandonado, medio muerto. Mire, luego dice que pasó por ahí un sacerdote, lo miró, le dio la vuelta ahí y pasó un levita.
hizo lo mismo. Pero pasó un samaritano y fue movido en compasión, fue movido en su misericordia. Dice que él se bajó, lo curó, lo vendó, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Se adueñó de su necesidad, de su condición, se adueñó, hizo la obra completa, porque se adueñó, lo curó, lo cuidó y al otro día pagó y le dejó algo más. ¿Para qué? Para que lo acabe de restaurar. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho la mitad y hemos dejado la obra sin terminar? Pero esta palabra nos invita a que hagamos la obra completa. ¿Cuántas veces hemos evangelizado? Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? El Señor en su palabra en la gran comisión, ir haciendo discípulos, pero esos discípulos no los hemos hecho porque no están. Entonces el Señor nos llama a ser discípulos. A ser discípulos es a estar constante llamando. A veces compartimos la palabra y hasta ahí llegamos. Hemos sido siervos indiligentes, por eso dice la palabra, dice, pámpano que no da fruta será cortado y echado ¿en dónde? Entonces que seamos esos pámpanos, que demos fruto. A eso nos llama el Señor. Su inmensa compasión es grande. También de igual manera, nuestra debilidad a veces, como mi pastor ha predicado, dice, a veces la hermana no lo saludó al hermano y por aquello se cargan. Mire lo que nos habla en Primera de Pedro 13:8. El Señor nos llama. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, amándose como hermanos, sean bondadosos, humildes. Devuelvan el mal, no devuelvan el mal por mal, ni insultos por insultos, al contrario, devuelvan la bendición, que Dios nos ha llamado a recibir bendición. ¿Por qué? Porque quien quiere amar la vida y pasar los días felices, cuiden de la lengua, que no hablen mal, ni de los labios mentirosos. Aléjense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala, dice el Señor, porque Dios nos llama, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo Dios. Así debemos vivir, unánime, sentir el dolor de cada uno de mis hermanos. Pero muchas veces lo único que decimos es pobrecito. ¿Y dónde está lo que actuamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cuestión no es mejor decir nada, no es mejor decir nada, pero actuar, ser algo, ser parte de esa solución. A eso nos llama el Señor. Grandioso, grandiosa es su misericordia. La palabra misericordia es una disposición que es compadecerse de los sufrimientos, de las miserias ajenas que se manifiesta en ¿qué? En ser amable, en ser amoroso. ¿A quién? Al necesitado, al que está con hambre, al que está desprotegido, al que está desnudo, al que tiene hambre del pan físico y está muerto espiritualmente. Allá nos llama el Señor. Allá nos llama. En el cristianismo, dice, es uno de los atributos, la misericordia. Es un sentimiento de pena, compasión con los que sufren, que impulse, que ayudarles, aliviar en determinadas ocasiones la virtud que impulsa a ser benévolos en cualquier situación. Ahí llama a cada uno de nosotros a tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Aquí nos llama
¿A qué? A que hagamos la obra como es debido, la obra como el Señor nos llama en su palabra. Según la Biblia, el que desea disfrutar de la misericordia de Dios debe buscarle con una buena predisposición de corazón, abandonando sus malos caminos, sus malos pensamientos, que son los que nos perjudican. Muestren aprecio por sus mandatos, por su palabra. Obedezcamos, aprendamos que simplemente dijo es a obedecer. Es a obedecer su palabra, porque el Señor dice en su palabra, en Isaías 55:6 nos habla. Así es, amén, así es. En Isaías 56 dice, busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llamamiento mientras está cerca. Que el malvado deje su camino y que el perverso deje sus ideas. Vuélvasen al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvasen a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, porque mis ideas no son, dice el Señor, porque mis ideas, mis pensamientos no son como los de ustedes. Mis pensamientos son más altos. Para eso el Señor a través de su palabra cada día nos habla. En Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación. ¿A quienes? A todos los que le temen. Mire, por ejemplo, si nosotros empezamos a ser obedientes, su misericordia nos alcanza, pero alcanzará a nuestra familia, alcanzará a nuestros hijos, a nuestras hijas, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuánto más nosotros, cada uno de nosotros, gozosos de ver a nuestra familia en este lugar preparándose para hacer la gran comisión? ¿No será la mejor bendición que nuestra familia siga nuestros pasos? Así como un día nos llamó a ellos también, a través de vuestras obras, de nuestro arduo trabajo. Hagamos lo mismo. ¿Para qué? Para que la bendición de nosotros nos alcance a nuestra generación. Cuál grande es su misericordia, cuál grande es su amor. Muchas veces también nos desviamos del camino. A veces nuestra debilidad espiritual comienza a flaquear y a veces cometemos errores, le hemos faltado a Dios. Pero dice que el que encubre el pecado no prosperará, mas el que confiesa alcanzará misericordia. Para eso somos llamados, para confesar. Su palabra dice, si confiesas tus pecados con tu boca, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él es el que nos cuida. Cuando nos queremos ensuciar, Él es el que nos limpia, Él es el que nos levanta, Él es el que nos restaura. ¿Sí? Por su misericordia estamos aquí y estamos cada día queriendo avanzar más, viviendo a su agrado. En su palabra nos habla en Proverbios 28:13. Amén. Dice, el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que confiesa y lo deja será perdonado. Feliz el hombre que honra siempre a quien, al Señor. Mire, porque esa liberación, cuando nosotros cometemos un error, hay que confesarlo. Dios está presto para escuchar, porque Dios no mira al que cae, sino al que se levanta. Así es el Dios, así es nuestro Dios. Por eso dice, no hay otro Dios como mi Dios.
No hay otro Dios como Él tan bueno. Mi Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es el Señor de grandioso. Así nos habla a través de su palabra. Cada día nos confirma, cada día nos prepara. Y si alguna duda nos queda, pues vamos, porque estos son los dones que Dios nos muestra. Dice: aún los fariseos mostraban una actitud de misericordia hacia los otros que Jesús reprendió, diciendo: vaya pues, aprendan lo que significa quiero misericordia y no sacrificio. Eso lo dice el Señor. ¿A quién? A los fariseos. El Señor también lo reprende en Mateo 23:3. Dice, en Mateo 23 dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís, del comino, pero no hacen acaso de las enseñanzas más importantes que la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que debe hacerse sin dejar de hacerse lo otro. La obra es con fe. La obra es con fe, y si no, de nada sirve. Por ejemplo, nosotros muchas veces Dios te va a bendecir, y a ti Dios me ha bendecido, pues repartamos de nuestra bendición para ese necesitado. Para eso nos ha bendecido. El Señor nos bendice para bendecir a otros, para bendecir nuestra iglesia. Porque muchas veces también es otra falla que nosotros tenemos, que nos pesa a veces el dar una ofrenda. Tal vez metemos la mano al bolsillo, sacamos el billete más grande, pero lo volvemos y lo echamos al bolsillo y sacamos monedas. ¿Será que eso le agrada a Dios? ¿Será que por aquella causa el Señor nos bendice? Dice el Señor que demos de lo mejor. Pues la ofrenda hay que prepararla. Dice el Señor, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Pues de eso demos lo mejor para el Señor. El Señor en Malaquías nos habla, dice: si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones que sobren y abunde. Así como el Señor les dio de comer el pan físico y sobraron 12 cestas en abundancia, porque Dios da una medida buena, apretada y justa a nuestras necesidades, que sobre y abunda. Que sobre y abunda nos da un entendimiento que sobra, calma nuestra necesidad, pero sobra para bendecir a otras personas. Ese es nuestro Dios, que nos da en abundancia. El Señor dice en su palabra también: probarme ahora mismo, si no abriré las ventanas de los cielos. Ahí nos da, ahí se manifiesta el poder y el amor de Dios para con nuestra vida. Muchas veces creemos, hacemos la obra imperfecta. A veces damos muy poco, pues que el Señor nos ha mandado. Si somos bendecidos, pues bendigamos al necesitado. Como dice, hay que vestir al desnudo y hay que dar pan al que está hambriento. Pues a eso nos ha llamado el Señor. Y que esta palabra, hay mucho por recortar, pero a través del tiempo, de esta situación, tal vez lo dejamos inconcluso, y Dios dará la oportunidad para continuar en esta palabra, ¿sí? Porque esta palabra es viva y eficaz, y que esta palabra que haya tocado nuestros corazones, que esta palabra
sirva para levantarnos ánimos, para despertarnos, para ser unos mejores obreros, porque el Señor nos ha llamado a servir, y a eso hemos venido, a servir. Como predicaba mi pastor, así sea una silla, mi Dios no se va a quedar, pues ya tiene su recompensa, ya tiene su premio por aquello. Por eso es grandioso. No sé yo, pero yo lo poco que he hecho, lo he hecho con amor para mi Dios, y he recibido recompensa, porque para eso he sido llamado. Para eso sí, para ser su siervo, para ser su obrero. Así es, mis hermanos, esta noche los invito a colocarnos de pie y darle gracias. Gracias, Señor, primeramente por tu presencia. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Yo siento tu presencia en este lugar. Yo siento que has hablado a mi vida primeramente. Yo siento, bendito Dios, que tú te pasees por cada uno de las sillas, de los asientos, tocando estos corazones. Bendito Dios, heme aquí, bendito Señor. Heme aquí, bendito Dios. Para ti la gloria, para ti la alabanza, bendito Dios. Yo declaro que en el nombre de Jesús, de aquí saldrán obreros, de aquí será, bendito Dios, grande multitud de evangelistas, bendito Señor, que tu gloria y tu poder es grande. En el nombre de Jesús, gloria y alabanza le damos. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios.